Bienvenidos, gente, al sexto capítulo ya de la Consulta Podcast. Hoy día me acompañan unas personas que lejos yo más admiro en el mundo de la kinesiología, así que estoy nervioso, muy emocionado y muy contento. Hoy día me acompaña la gran Carla Ureta. Así que, Hola. Carla, si quieres presentarte para que la gente te conozca. Bueno, hola a todos, mi nombre es Carla Ureta, soy kinesióloga ya hace varios años, una década y un poquito más. Soy kinesióloga deportiva, siempre he trabajado en el fútbol, actualmente soy la kinesióloga de la selección chilena de fútbol sala y también trabajo en hockey con All Girls. Y eso más que nada, pero siempre me he desempeñado en el fútbol. Oye, pero ¿siempre te has desempeñado solamente como en lo deportivo? Mira, cuando recién estaba estudiando, me gustaba UCI o UPC en verdad, por una profe que tuve que es muy buena, que le mando un saludo a la profe Gaby. Y ella me hizo que me gustara y me apasionara la quino respiratoria. Pero la verdad que el deporte, yo fui deportista toda mi vida, fui futbolista, entonces es lo que siempre me llamó y por algo estudié kine, así que sí, la kinesiología deportiva es lo que siempre me ha llamado y es lo que siempre me he desempeñado. ¿Y alguna vez trabajaste como en lo respiratorio? Sí, hice un par de reemplazos, pero no era lo mío. Lo mío era la cancha, el sol, el pasto. Sí, yo me acuerdo que cuando fuimos al estadio me hablaba harto de eso, como Sí. el olor de la cancha. En la mañana, llegar y que esté el rocío, eso es impagable. Y ahora con el fútbol sala, como que te afecta como eso o no, porque igual es distinto. Sí, es distinto, pero yo jugué futsal, entonces la verdad es que me gusta mucho. Son cosas totalmente distintas, aunque los dos se juegan con los pies, pero las estrategias son distintas, el modo de recuperar en los partidos, porque los campeonatos son todos los días, hay partidos, entonces la visión de recuperación es distinta, las estrategias son distintas. Tenéis un partido, al otro día tenéis que cambiar el chip y el otro rival, entonces otra táctica. La verdad que es muy interesante, ha sido un gran desafío, todavía me estoy acomodando, pero yo creo que voy bien, así que... Buena. Oye, y el hockey también, como nada que ver. Sí, mira, yo creo que hace como 2 años y un poquito más amplié mi campo, porque trabajaba solo en fútbol, trabajé en rugby con Mets, trabajé en hockey con Mets y de vez en cuando voy a All Boys con fútbol, pero la verdad es que estoy más con las niñas que con el fútbol. Y con Mets parché muchos deportes, ya sea tenis, karate, artes marciales. La verdad que he aprendido, he tenido que aprender porque todos los deportes son distintos. Las reglas en cuanto a cómo el área médica tiene que ingresar a ver a alguno de los atletas también es distinto. Entonces la verdad que ha sido muy interesante y estos 2 últimos años han sido muy provechosos. Así que contenta. Oye, cacha que yo tuve un profe que una vez me dijo, cuando tú salgáis, nunca cubras partidos de rugby. ¿Tú qué pensás respecto a eso? Mira, la verdad que yo en los 10 años que he sido kine de fútbol, en un semestre de kine de rugby aprendí todo lo que había aprendido en esos 10 años de fútbol, porque la verdad que es muy intenso, tienes que estar 100% atento, o sea, cero celular, todo el rato la atención en el partido, de hecho tienes que ir acompañando la jugada y bueno, la cantidad de lesiones que se ven por jornada es impresionante. Entonces, si de verdad quieres aprender, anda un partido de rugby. Si en verdad estás ahí dubitativo, no vayas. No, y yo porfiado, Fui. primer mes de haber salió la oportunidad de trabajar en Old Boys, voy. No, pero toda la razón, onda, Sí. uno aprende así por necesidad. Pues sí. Es que si no aprende, al final el paciente, o en este caso el jugador, puede quedar con alguna secuela grave. Entonces, Sí, tenéis que estar bien preparados. No, es no cualquiera superintenso. puede estar en un partido de rugby. Tenéis que saber atención primaria, tenéis que saber de diagnóstico, tenéis que saber de confusiones, tenéis que saber de heridas, tenéis que saber de un montón de cosas. Entonces es importante. Y estar confiado también. Sí, como tener la confianza. Si uno está ansioso, al final uno se nula. Hay que Sí. estar concentrado en la situación. Sí, la verdad que como es muy agresivo también
tenéis que estar ahí, in situ en la jugada, porque pasa, de repente estáis con un jugador y bueno, en el rugby la jugada no se para, entonces tienes que estar atento de que no te pasen encima a ti, Sí. o de repente que no le pasen al mismo jugador encima a los propios compañeros, entonces tenéis que estar muy atento, pero es muy entretenido. Creo que el rugby es lo que te tiene más activo de todos los eventos que he cubierto, a no ser que sea MMA o algo así. Pero... También. Oye, y no sé si te ha pasado en el rugby que a veces ya tenía un jugador que está en el suelo, pero está como tan caliente el partido que uno no ni siquiera como que puede entrar y tenés que buscártela así como girar o mientras ellos están jugando y luchando en el molde de la cuestión, como meterte entre medio. Es cuático. Sí, me pasó el año pasado que estábamos con una colega en una jornada desde las 8 de la mañana y era el último partido, estaba jugando los Troncos contra All Caps, creo, y quedaban como 5 o 6 minutos de juego y los Troncos iban ganando así por mucho y uno de los Troncos le pega un tackle alto a un jugador que queda inconsciente. Se metieron, o sea, toda la gente de afuera se metió, se agarraron a combo, entonces esos 6 últimos minutos en verdad fue como 1 hora y algo, tuvo que entrar la ambulancia, tuvimos que actuar de forma rápida y además después de todo eso tuve que empezar a ver a todas las otras personas que habían quedado con fractura de nariz, con fractura costal, tenía 3 amarillas para un lado, 4 amarillas para el otro, 1 roja para cada equipo, no, fue un desastre. Y ya era lo último después de haber visto luxaciones de hombro, esguince de tobillo, un montón de cosas durante el día. Me tocó esto al final de la jornada, como la guinda de la torta. Ahí, sí. Pucha, no, y lo entretenido como entre comillas de rugby, lo que hay que ir como preparado a diferencia del fútbol, es que a veces hay partidos de fútbol como que no pasa nada, así como que uno feliz. Sí. Pero en el rugby sí o sí va a pasar algo y uno tiene que ir preparado a que sí o sí vaya a ver a alguien. Sí, y lo que de repente hablamos con otros colegas que cubren rugby, pasa mucho que tú vas a un partido de rugby, no sé, un sábado y el domingo tienes un partido de fútbol. Y ves las lesiones o una pequeña patada, un empujón y los del fútbol lloran mucho y tú dices, párate después de haber visto el día sábado tremendos tackles. La diferencia, el umbral del dolor es totalmente distinto entre un deporte y otro. Sí, es cuático eso, pero también es cómo funciona el deporte. Sí, también. ¿Cachai? Porque en el rugby puede estar la persona en el suelo y el partido sigue. En cambio en el fútbol igual lo paran. Sí. A veces. Pero bueno, hay algo que me gusta mucho del rugby, que es el cambio por sangre, que tú tienes un jugador que está sangrando, lo puedes sacar, entra cualquiera, y puedes hacerle la curación y después puede volver a entrar. En cambio en el fútbol o en todos otros deportes, tú sacas al jugador que está sangrando y si no le puedes contener la hemorragia, bueno, ahí te quedas con uno menos durante el partido mientras lo estás curando. Y si no puedes como controlar la hemorragia, lo tienes que sacar, pero perdiste todo ese tiempo en tratar de ver si podías o no controlar la hemorragia. En cambio, en el rugby, tú haces solo el cambio y entra una persona, nunca deja a tu equipo con menos jugadores. Sí. Y después puede volver a entrar, o sea, incluso puede volver el mismo jugador con la herida. Siempre quieren volver. Siempre. Siempre quieren volver, siempre. El dedo colgando y siempre quieren volver. Siempre. La pata, no, ponme tape nomás. Sí. No, échame. Bueno, es otra cosa que en el rugby es impresionante la cantidad de vendajes que uno hace. Sí. En el fútbol tiende a ser uno que otro de tobillo, uno que otro de muñeca, pero en el rugby se vendan completos, o sea, la rodilla, el hombro, el tobillo, se hacen vendajes acá porque se rompen las orejas. El de la oreja, sí. Se hacen vendajes para poder subirse, entonces ves a un jugador y tiene 6 vendajes, en cambio en el fútbol a lo más tiene un tobillo, o ya si están más o menos lesionado o muy lesionado tiene 2 vendajes, pero no más que eso, y nunca todo el equipo. En el rugby se venda literal todo el plantel. Sí, no, y a mí cuando yo comencé, los vendajes como que me llamaron mucho la atención, era el de las orejas, porque es como que solamente es del rugby nomás, sí. ¿cachai? Y el para el line, sí, así para cuando subirlo. lo levantan, yo decía, ¿por qué tienen eso así? Y ahí caché, ¿no? Es lo bacán del deporte, uno finalmente aprende mucho claro, con el uno rugby. Aprende mucho de las reglas y de la idiosincrasia en sí del deporte, de lo que va pasando día a día. Por ejemplo, en el hockey no tengo muchas lesiones. Lo que más son golpes por la pelota o golpes con el palo. Sí hay esguinces, como todo deporte que tiene cambio de dirección, que son deportes intermitentes, pero la verdad que la cantidad de lesiones es muy mínima. En
cambio en el rugby tienes lesiones todos los partidos, todos los entrenamientos, entonces... En los entrenamientos también, cuántas luxaciones, cuántas de 15, cuántos pecs también se pegan solos así. Concusiones por 1000. No, son muy locos, muy lindo deporte. Sí, muy lindo deporte. Muy lindo deporte, muy bueno para aprender, pero muy intenso. Y para mí lo que más me gusta del rugby es que el vivo ejemplo de que tu cuerpo es tu armadura. Entonces, de verdad, ellos son muy aplicados en cuanto a los entrenamientos de fuerza, los entrenamientos de resistencia, los técnicos, los tácticos. Se sabe muy bien el reglamento. De verdad, creo que es un deporte muy completo. Es cuático hacerle guiño a un rugbyista. Sí. Por el tema como de las cargas y la intensidad en la que trabajan también. Como que yo les pregunto así, ya, ¿y cuánto peso muerto estáis haciendo? No, cuando estoy aburrido como 150, así. Es un día malo. No, un press banca. No. Y son súper competitivos además. Sí, también. No, pero muy entrete. Ya bueno, ahora... Volvamos a la entrevista. Sí, fue como podcast de rugby. Sí. Bien. Ya. Carla, ¿qué te llevó a hacer kine deportiva? Mira, yo jugaba básquetbol cuando muy chica, por un deporte escolar, o sea, un campeonato escolar con mis compañeras, les faltaba arquera, así que como yo jugaba básquetbol me dijeron ya, acompáñanos, juega este campeonato de fútbol, futbolita en ese tiempo, como arquera, y salí la mejor arquera de ese torneo, te estoy hablando, tenía 14 años. Puta. Y me llamaron para jugar en un equipo que en ese tiempo se llamaba Red Fútbol Femenino. Bueno. Y mi entrenadora era la exministra Alexandra Venados, así que imagínate. Y después de estar en ese equipo, a los 8 meses llegué a la selección chilena, como sub-20 de fútbol. Oye, igual, como todo por casualidad, así como en cierta medida, así como por algo súper chiquitito, Claro, lograste logró algo mi vida súper deportiva. grande, sí. Y ahí comenzó mi vida deportiva o ligada al deporte, siempre el fútbol en este caso. Después estuve en la sub-20, después estuve en futsal, después seguí en el fútbol, pero en la adulta no pude seguir por temas de académicos, yo preferí estudiar, siempre me gustó la kine, pero dentro de todo ese proceso había un kinesiólogo que se llama Jair Burboa, que me imagino que los del mundo del deporte lo deben conocer, y él me motivó a ser kinesióloga, porque yo estudié enfermería en la USACH. Ya, Así ese que es un dato muy importante. para el Mundial del 2008 nos tomamos todas las jugadoras como un año y medio sabático para poder entrenar doble jornada, todo el proceso preparativo para ese Mundial, que como era en Chile estábamos clasificados. Entonces yo estudiaba enfermería y me gustó tanto el área de la kine, de lo que hacía el Jair, que decidí cambiarme de carrera. Así que congelé enfermería y empecé a estudiar kinesiología. Y me gustó tanto que después ya decidí como dejar a un lado el deporte, en este caso el fútbol, con la selección. Seguí jugando con mi club y cuando tuve que hacer el internado ahí ya me tuve que apartar 100% un año y después volví. Mi club siempre fue Santiago Morning y terminé mi carrera en Audax Italiano. Y una vez que terminé mi carrera en Audax Italiano, volví a Santiago Morning, pero como kine. Y ahí estuve 6 años en el Chaguito y este año lo dejé por la selección. Así que ha sido un cambio duro, pero ha sido desafiante. Igual bonito pasar de ser como de jugadora a tratante. Sí. Es como devolverle la mano. Hoy en día, yo como jugué 6, 7 años futsal, hoy en día soy la kine de algunas jugadoras que estuvieron conmigo en la selección o que jugaron en algún club, entonces igual es entretenido, es distinto. Sí, bueno. Aparte, el ser deportista, cuando también eres kine, te da la opción o la posibilidad de entender muchas cosas que están pasando los deportistas. Yo también me lesioné, tuve esguinces, tuve desgarros, tuve fracturas, tuve procesos largos de rehabilitación, entonces tú puedes entender la frustración de mejor manera. No quiero decir que tiene que ser un prerequisito, pero al final tienes otra visión, claro, de cómo enfrentar o de cómo acercarte a tu paciente, que la verdad me ha resultado de buena manera. Siempre me he llevado bien con todos mis pacientes, siempre hemos tenido buena relación. Algunas se quejaban de que era muy dura, muy exigente, así que les mando un saludo a todas las que odiaban hacer reintegro conmigo, pero bueno. No, pero sí, tenéis mucha razón en eso, porque por ejemplo, yo nunca me he fracturado.
Claro. Y me imagino que debe ser un dolor tremendo, después la O recuperación. una cirugía, después de una cirugía lo que se siente, Mm. el tener una articulación inflamada a tal punto que tú sentís que se va a reventar, el no poder moverte, el usar muletas, el de repente querer estar frustrado por haber sido deportista, o el simple hecho de tener un partido tan importante como una final. Y esa ansiedad, de repente no somos solo kines, muchos planteles no tienen psicólogo, o de repente tú eres la persona más cercana, entonces el haber vivido todo ese proceso te ayuda a ser más cercana con tus deportistas. Sí, pues totalmente. Y como lo decís tú, pues tú ya viviste toda esa Sí. experiencia, entonces ya puedes venir como, pucha, a mí me hubiera gustado que me pasara como esto, Claro. como que me ayudaran de esta manera, o cuando yo viví esto me sirvió, ¿cachai? Entonces lo encuentro genial. Por ejemplo, cuando alguien te dice que habláis del entrenamiento invisible y te dicen, bueno, es que no puedo descansar tanto, o sí me estoy hidratando y realmente le hacía un test de hidratación y ves que están con deshidratación severa y tú vas y le dices, oye, no te estás hidratando por esto, tienes que cuidarte en tus horas no de entrenamiento, que son muchas más de las que entrenan. Entonces, realmente me ha sido más fácil lograr comunicarme con mis deportistas de manera más eficiente. Hay mejor comunicación. Buenísimo. Oye, Carla, nos diste como un cortito así, pero ¿en cuántos equipos has trabajado? Mira, yo hasta hace un par de meses estaba con Santiago Morning, con las chicas del hockey, con All Girls, estaba con Mets y siempre he apoyado aquí en Acción con ciertos cursos, o soy muy amiga del dueño, que es Martín Díaz, que le mando un saludo, tremendo profesional. Ahí mandaba cualquier saludo. Sí, pero estaba en esos lugares. Actualmente solo estoy en la selección y con hockey, por un tema de tiempo, la verdad que es muy, muy demandante, son varias selecciones, no es como que solo esté con una selección, siempre hay dos a la vez, entonces he bajado bastante la carga laboral, pero así como equipo, Santiago Morning, Audax Italiano, he hecho reemplazo en la selección de fútbol y ahora en la selección de futsal. Esos son como en cuanto al fútbol. En lo otro, el evento que venga. Que venga, lo que sea. Sí. Ahora no, pero hace un Antes tiempo sí. Buenísimo. Y bueno, fui docente internado 4 años con la U Mayor, fui con el Panchito en la Cato Valpo. Estuve con la U Andes y fui docente en la UNAP de prevención de lesiones. Perfecto. Oye, de todos los deportes que habéis visto, que no sea el rugby, ¿cuál encontráis que tú ha sido como el más complicado? El más complicado. Lo que pasa es que todos los deportes tienen su complejidad. Yo creo que aprenderse el reglamento es parte fundamental, entender la biomecánica del deportista también es parte fundamental, y tampoco he trabajado en tanto, así que yo creo que fútbol es como lo que más tiempo he estado y lo que más me siento segura al momento de rehabilitar, al momento de hacer reintegro o al momento de trabajar en equipos multidisciplinarios, porque no es tan fácil. De repente los entrenadores son un poco más cerrados, de repente el PF un poco más cerrado, de repente las jugadoras son un poco más difíciles de llegar. Entonces, al final va a depender de muchos contextos, pero en el deporte hoy en día, si no trabajáis en conjunto, la verdad que no lográis resultados. Entonces, es importante el trabajo en conjunto. Perfecto. ¿Qué se siente pasar de atleta a tratante? Yo creo que lo que me costó más que nada es de repente las ganas de querer meterte a entrenar, así. El estar un poco más estático. Yo soy bien inquieta, entonces de repente quería hacer ciertas cosas, ya con el paso de los años se me fueron quitando, sí. Y el cambio con tus mismas generaciones, el de pasar de tener compañeras de tú a tú a ser parte del cuerpo técnico, creo que me costó un poquito al inicio, pero ya después, ¿no? Al final el trabajo habla por sí solo. Yo creo que eso es lo más importante. Pero en un inicio me costó eso, el querer hacer las cosas, el que te dan ganas de estar en cancha, el que te dan ganas quizás de pegarle a la pelotita y no, pues ya te tocó del otro lado.
el de repente que tener que planificar cuando están todas pasándolo bien o en la cancha, pero es parte de y me gusta mucho, entonces me costó al inicio un poco, pero ya después se me hizo muy fácil. Sí, igual se me imagina que debe ser pesado como pasar a ser como ya tratante y ver a las mismas compañeras con las que tú estabas ahí antes y que ellas estén jugando y uno nunca pierde como ese espíritu igual, pero es como... No. Me pasaba en el Chago que tenía un grupo de amigas desde el Mundial 2008, imagínate, hace muchos años atrás, que es la Dani, que sigue, es la capitana ahora del Chago, con la Su y la Marce, que son las 3 jugadoras, y por otro lado tenía mi otra compañera que es la Nutri, que es la Juani, entonces éramos nosotras dos del mismo proceso, cuerpo técnico, y las otras que eran jugadoras, entonces de repente hay cosas que no podéis decir, sí, cosas que no podéis traspasar de un lado hacia arriba o de arriba hacia abajo, entonces en eso tenéis que ser un poco cuidadoso, pero se logra. Y igual se me imagina que debe ser complicado como pasar de el amigos allá verlo como de otra manera, o no tanto. Por eso te digo que el trabajo habla por sí solo, o sea, el respeto siempre está, siempre y cuando tú también hagas las cosas con base. Si estás haciendo cualquier tontería, yo creo que no te van a tomar de buena manera o no van a ser tan respetuosos como si tú realmente haces un trabajo prolijo. Así que yo en lo personal nunca he tenido un problema con alguna ex compañera, yo siendo kine, ella siendo jugadora. Buenísimo. Ya, esto lo habíamos hablado en el estadio. ¿Crees que el kine deportivo debe hacer deporte? Oh, tremenda pregunta, sí. Yo creo que el kine tiene que ser y parecer. ¿En qué sentido ser y parecer? No es lo mismo yo decirle a algún jugador, no, mira, tienes que hacer este movimiento y yo no poder hacerlo. No quiere decir que yo tenga que hacerlo al nivel físico que la otra persona, pero sí, por ejemplo, en un reintegro. Si yo no sé dar un pase, lo más probable es que ese reintegro no sea 100% real a lo que él va a estar haciendo en la cancha. Entonces, tiene que haber un grado de ser y parecer. Creo que sí tiene que tener un poco de habilidades físicas. Aparte somos especialistas del movimiento y si no nos sabemos mover, creo que ¿Cómo podemos claro, es predicar y practicar. Es un poco mi filosofía de vida. Yo sé que hay gente que quizás no está de acuerdo, pero en mi filosofía de vida es ser y parecer. Pero, por ejemplo, por lo que veo de tu visión, va muy asociado como al tema de deportes en sí. Pero, por ejemplo, ya para un kine como músculo esquelético clínico, digamos, ¿tú también encuentras que él debería hacer deporte? Que al final el deporte es vida, es salud. Entonces, si nosotros estamos predicando la salud, es como que, no sé, tú vinieras a hacer deporte acá y yo como kine estuviera fumando. Creo que no corresponde. Entonces, para mí, que el kine en sí, que es el especialista en movimiento, tiene que por lo menos saber moverse. No te digo que tiene que moverse espectacular, pero algo tiene que saber moverse. O sea, si tú no podés mostrar una simple sentadilla, deja mucho, no sé, de desear. En mi visión, quizás mucha gente no va a estar de acuerdo, pero yo así lo veo. Sí, pues que el de la sentadilla siento que es como clave. ¿Cómo no podía hacer ¿Cómo le vas a enseñar a alguien o le vas a decir estás haciendo la sentadilla mal si a ti no te sale? Exacto. No es necesario que, no sé, vos que hagáis la sentadilla con 100 kilos, pero que te podáis tu propio cuerpo. Que podéis moverte, o sea, no sé, si queréis mostrar una rotación interna de cadera o, no sé, un CARS y no sabes hacerlo bien, ¿cómo le explicas a una persona el movimiento de una rotación interna? Sí. Pasar, no sé, de sedente a bípedo. Cosas tan simples, o sea, si te cuesta pararte del suelo, yo creo que para mí deja mucho que desear como profesional del movimiento. Oye, y yo he visto tus piques. ¿Tú sientes que eso es importante en tu trabajo? Mira, yo soy rápida, pero porque siempre entrené. Actualmente quizás no entreno como antes, me muevo siempre. Pero en atención primaria, que es lo que nosotros hacemos en cancha, sí es importante. Hoy en día no puedo correr así porque la cancha, si tiene un poquito de agua o está húmeda, te resbala. De hecho, he visto a colegas levantar las dos patitas, entonces, desde un porrazo. Pero en general creo que el estar atento, más que el ser rápido, más que cualquier cosa,
el estar atento y poder dar la mejor atención en el mínimo tiempo posible a tu jugador. Eso creo que es lo más importante. Porque yo me acuerdo que hace poco hubo como una polémica súper Sí. grande de unos tipos que eran gordos y que iban corriendo así como muy lento a atender, ¿cachai? Y como que harta gente lo juzgó y todo eso. Sí, mucha gente estuvo a favor, mucha gente estuvo en contra, algunos decían que iban con como elementos que no se podían mover o golpear o caer, pero la verdad que cuando uno está ahí sabe que tiene que ir lo más rápido posible, o sea, el paciente se te puede morir, uno o 2 minutos más que te demore, la verdad que el paciente puede quedar con secuelas graves, entonces no te hablo de un simple esguince, te hablo de cosas mucho más graves y la verdad que si tú vas a dar una atención primaria en un evento deportivo, lo mínimo es que tengas una condición ad hoc al evento deportivo. Como te digo, es mi visión, yo sé que mucha gente está en contra, pero hoy en día normalizamos que la gente no esté en condiciones físicas apropiadas y eso creo que es el problema mayor. Más que el ser o no ser, es que normalicemos ciertas cosas que no deberían ser. Sí, pues, sobre todo en nuestra profesión. Que somos profesionales de la salud y de repente de salud no tenemos nada. Como si fuéramos arquitectos y tuviéramos una casa re fea. Exacto. ¿Cachai? Abogado lleno de deuda. O un dentista, ¿tú has visto algún dentista con los dientes feos? Nunca. Yo por lo menos. Tengo sus excepciones. Un peluquero sin pelo. Ya, pero eso quizás es genético, ahí no tenéis mucho que hacer. No, Ahí. pero sí, pues, hay que tener un mínimo de condición física como para hacer las cosas. Sí. Y es salud al fin y al cabo. Exactamente. ¿Qué le recomendarías a alguien que recién está saliendo y que se quiere dedicar al mundo del deporte como tú? Uf. ¿Qué le recomendaría? Desde cosas como muy chiquititas a cosas más grandes. Yo creo que lo principal es que aprenda de entrenamiento, de planificar, de ejercicio, de los principios básicos del entrenamiento, porque de todas las universidades que he podido ver, ninguna toma en su malla el entrenamiento como parte. Nadie te enseña cuáles son los principios de entrenamiento, nadie te enseña a planificar, nadie te enseña nada de ejercicio. Y supuestamente los kines lo que más hacemos es prescribir ejercicio. Entonces yo creo que lo principal es eso. Como toma un curso, entiende curva, fuerza, velocidad, entiende un poquito de carga, entiende todo lo que tenga que ver con entrenamiento. Después yo creo que si quieres irte a la parte deportiva, tener que sacrificarte un poquito en ciertas cosas, en ir a aprender, ir a tomar una práctica, una pasantía. Lamentablemente el deporte no es bien remunerado y todos los que trabajamos en deporte sabemos que no es bien remunerado. Entonces si quieres partir vas a tener que sacrificarte y quizás trabajar sin tanta remuneración o con algo mínimo para la micro, pero esas cosas te van abriendo camino. Y ese pequeño camino después te va haciendo crecer y teniendo red de contactos, porque el deporte al final es red de contactos. Y a mí me sirvió mucho saber de vendaje, saber mucho de entrenamiento, de reintegro, ojalá deportivo, y de a poco ir formándote carrera, pero no sé, como estudia este diplomado, no. Creo que hoy en día son pocas las universidades que realmente tienen una malla importante. Hablo de pregrado, de posgrado, hay bastantes buenas, así que si tienes la capacidad económica, quizás estudie algo así, pero si no, ándate un poco como te digo, entrenando un curso de fuerza, de entrenamiento, y anda haciendo pasantías, que es lo que tú hiciste con rugby, ¿o no? Sí. Encuentro que lo que tú decís como muy preciso como para esto, porque hay muchas cosas que uno puede aprender como viendo videos, leyendo, pero esto yo siento que se necesita mucho la práctica y que uno lo aprende sobre todo cuando está en él, en el juego, ¿cachai? Viendo, metiéndose, no sé, en situaciones que uno está presionado, ¿cachai? Que son difíciles, porque tú podías aprender mucho de vendaje, mucho de rehabilitación, pero va a llegar un momento en que un jugador viene, se te cae, choca, sangra o se quinza la pata y si tú no has estado con esas experiencias previas, te nubláis. Sí, mucha evaluación. De repente me pasaba mucho con mi interno, estaba el paciente ahí y
lesión de rodilla, tenéis ciertas cosas que evaluar. No tenéis que evaluar tanto para saber, in situ, en cancha me refiero. Después vas a tener tiempo, quizás en un box, en una camilla. Pero en cancha tienes cosas muy acotado el tiempo. Tienes que tener clara cuáles son las cosas que tú vas a evaluar, ciertos tips. Entonces, si es rodilla, ya voy a evaluar esto. Si es tobillo, ya voy a evaluar esto. Entonces, ser un poquito más preciso a la hora de evaluación, a la hora de diagnosticar quizás. El deporte tampoco tiene tantos recursos. Entonces, tus diagnósticos tienen que ser asertivos. Si no son tan asertivos, puedes perder plata. ¿En qué sentido? No todos los equipos tienen un monto anual para poder hacer ecografías, para poder hacer resonancia. Entonces, si tus diagnósticos son certeros, ahorras un poco de dinero al club o dejas que este monto te pueda durar todo el año, que es lo que a mí me pasaba en el Chago. Yo tenía un monto anual y si gastaba todo el monto en la pretemporada no me quedaba para todo el año. Entonces, tratar de ser certero, y bueno, ahí yo tenía un doctor que era 10 de 10, que le mando un saludo a Dieguito Herreros, que es el mejor doc. Así que trabajaba con él, bueno, muchos doctores más, la Magda, la Fer, también les mando saludos. Es súper importante el equipo multidisciplinario para los equipos deportivos, pero en la parte de kine esas cosas yo creo que son importantes de saber. Perfecto. Precisa y concisa. Muy bien. Sí, yo creo que ¿qué más podéis saber? No, es que yo creo que lo que tú decís, como hacer una buena mezcla como entre la experiencia como práctica y su base de estudio. Y la parte del entrenamiento. Es que aún no saben planificar. Sí, no entienden de dosificaciones, no entienden de... Enojar. Es más, no saben qué es un patrón funcional de movimiento, no entienden qué es un empuje, una tracción, qué es un dominante de cadera, un dominante de rodilla. Y eso igual es como lenguaje como básico, es universal. ¿sí? Al final, lo que pasa mucho en el deporte es que si tú ves una planificación de un PF, te dice ya, hoy día toca este periodo de fuerza estructural, de fuerza funcional, entonces vamos a trabajar los días de tren superior, empuje, tracción, los días de tren inferior vamos a ser más dominante de cadera, o este día vamos a ser más dominante de rodilla, o vamos a trabajar zona media, o pilar, o core, como tú le quieras llamar, vamos a hacer rotación o antirrotación, extensión, flexión, antiextensión, antiflexión, inclinación, antiinclinación. Entonces, ahí tú entiendes, es un lenguaje común, pero los chicos no lo saben. Y es algo súper simple, porque al final tú estás viendo el movimiento como acción. Y siempre me acuerdo del coach Marce, no sé si lo cacháis, sí. Bueno, Seco, que él, me acuerdo que en uno de los muchos Zoom que hice en algún minuto, hablaba de que si tú entrenas músculos, no te acuerdas de los movimientos, se te olvidan los movimientos, pero si entrenas movimientos, siempre te vas a acordar de los músculos. Entonces, para mí eso es muy importante. Entonces, yo estoy en la cancha todo el rato y yo, por ejemplo, el otro día hacía un programa de prevención de lesiones, o sea, hacía una clase. Yo empecé a hacer la prevención de lesiones en el Chago después del 2020, que fue la pandemia, porque nosotros tuvimos 4 meses de campeonato. O sea, partimos la pretemporada, todo bien, jugamos un partido. Y después de eso empezó la pandemia. Entonces tuvimos, no me acuerdo cuántos meses encerrados, 4 o 5 meses encerrados solo haciendo fuerza. Y cuando tuvimos que volver a la cancha, teníamos carriles donde era una jugadora por carril, estábamos muchas horas. Y la verdad que el no tener ese duelo, ese contacto físico, nos llevó a tener muchas lesiones severas. En el fútbol o en el deporte nosotros clasificamos, hay muchas clasificaciones de lesiones, pero ocupamos más que nada la de severidad. Lesiones leves, moderadas o severas. Menores a 7 días, entre 7 a 28 días y más de 28 días. Entonces tuvimos muchas severas, de hecho me acuerdo que eran 9. Y el otro año, que era el 2021, teníamos 2 Copas Libertadores, la del 2020, que se aplazó por el COVID, la del 2021, y además eran los Juegos Olímpicos, que se habían aplazado. Y teníamos 8 jugadores que eran seleccionados. Entonces teníamos Copa Libertadores en marzo, junio o julio, no me acuerdo, eran los Juegos Olímpicos, y después teníamos en septiembre la segunda Copa Libertadores. Entonces teníamos 3 competencias, o 2 competencias internacionales, pero íbamos a tener 8 jugadores que iban a tener 3 estímulos internacionales, más una pretemporada. Entonces necesitábamos hacer algo como área médica y área médica física. Entonces decidimos hacer un montón de evaluación médica, evaluamos FMS con CORE, no todas las evaluaciones del FMS, sino algunas,
hicimos evaluaciones de isocinética, cinemática de salto con plataforma de fuerza, hicimos el curl nórdico para ver cómo estaba en el isquio, igual hicimos puente monopodal, hicimos otras para ver los de isquio, y hicimos perfil bioquímico y de vitamina D, creo. Entonces hicimos todas estas evaluaciones y decidimos ver el perfil de riesgo de nuestro equipo. Y el perfil de riesgo era desgarro de cuádriceps isquio, esguinces de tobillo, corte de ligamento cruzado anterior y lesiones por fatiga, no me acuerdo el nombre que le pusimos, pero eran fascitis plantar, tendinopatía rotuliana, edema óseo y síndrome de estrés tibial medial o periostitis, como se conoce. Entonces ese era nuestro perfil de riesgo en cuanto a las lesiones que más teníamos o que podíamos tener. Y decidimos hacer los team cadera, team tobillo y team core. Entonces, dependiendo del día del microciclo que teníamos, el microciclo estructurado, que tú tenías días de activación, días de fuerza, días de resistencia, días de velocidad y después otra vez de activación o de recuperación, fuerza, resistencia, velocidad y activación. Entonces, dependiendo de cada día, nosotros íbamos teniendo un team que iba acorde al día de que teníamos la planificación con el PF. Entonces hicimos esto por todo el año, como punto número 1 para la prevención, como punto número 2, pautas individuales de fuerza, como punto número 3, un wellness, que era un check-in. Nunca hicimos check-out, pero sí un check-in donde veíamos cómo estaba su estrés, su sueño, nivel de fatiga, dolor muscular, si estaban con su periodo menstrual, cuántas horas habían dormido, y además hacíamos test de hidratación. En ese tiempo no todos los días, entonces le medíamos con refractómetro la orina para saber qué tan deshidratada llegaba. Y por cuarto era la estrategia como la pirámide de entrenamiento invisible, que veíamos el sueño, manejamos la parte de alimentación, la hidratación y ya después todo lo que viene que no tiene tanta evidencia, como la inmersión en agua fría con crío, botita de recovery. Entonces tratamos de englobar muy lo que más podíamos con los recursos que teníamos, muy al fondo a las jugadoras. Y tuvimos solo 3 lesiones ese año severas. Después de haber tenido 9 en una competencia de 4 meses a una competencia de 11 meses con 3 campeonatos internacionales para ciertas jugadoras, 2 para la mayoría del plantel, tuvimos solo 3 lesiones severas. Entonces bajamos mucho la tasa. Oye, pero fue un proyecto así enorme, sí. Un plan tremendo. Fue un plan tremendo. Funcionó, entonces al otro año no lo hicimos. Bueno, ahí hay un tema también de entrenadores, de disposición de cancha, de implementos, y tuvimos 7 creo y 5 cirugías. Ya el 2023 lo retomamos y nos fue bien. No tenemos tan al callo cuántas lesiones fueron, pero también tuvimos pocas. Oye, estaba buenísimo eso como para hacer los estudios. Sí, lo tengo ahí pendiente. Está muy bueno, de hecho agradezco que lo hayáis dicho porque yo siento que como base para hacer un plan como a futuro está genial. Muy bueno. Me pasa mucho que claro, tú tienes de repente una evaluación preparticipativa que la hace más que nada el doctor, pero como Kine de repente no tienes una estructura, obviamente los grandes equipos la tienen, pero los costos pueden ir a MET y hacer una batería de evaluaciones bacanes, pero el que está aquí día a día en cancha de repente no tiene esos recursos, pero hay un montón de formas. No sé, si queréis ver el riesgo de lesión de isquio, tenéis la aplicación Nordics, tenéis hacer puente monopodal, cuántas repeticiones. Entonces, de repente, claro, está la grande, la bacán, pero que cuesta mucha plata, pero de repente tenéis que bajarla y saber qué puedes hacer con un presupuesto muy acotado, a veces sin presupuesto. Sí, pues, igual sirven. Pues. Sí, igual sirven. Igual sirven. Al final lo importante es que si evalúas, hagas algo con esa evaluación. Si evaluaste por evaluar, mejor no evalúes, porque al final perdís tiempo. Perfecto. Bueno. Estoy muy agradecido, anda. Pero no te bajé. No, pues te vas a saludar, un abrazo, ¿no se puede? Sí, o sea, ¿No se puede? a esta cámara sí se puede. A esta cámara. Oh, muchas gracias. De verdad, tremendo. Siento que hay una fotita para genial. No, Carla, de verdad, muy agradecido, primero que todo por venir y por dar todos tus conocimientos, tu experiencia. Como tú dices, igual el deporte es algo como súper como acotado, ¿cachai? Entonces, tener un gran referente como tú y que
nos hayas dado una hora prácticamente entera de tu tiempo con toda tu experiencia, es súper enriquecedor. Así Muchas que yo te gracias. lo agradezco mucho. Podríamos hacer algo más práctico. Oye, va a causar, yo creo, comentarios negativos el tema de ser y parecer, pero me da lo mismo. No. Que a mucha gente le cuesta, ¿no? Normalizan las cosas, normalizan el estar sobrepeso, el no poder moverte, el cansarte, y al final el no tener salud, ¿cachai? Sí, po. ¿Qué quería hacer práctico? No sé, pues, podríamos hacer algo un día de entrenamiento. Ah, ya, po. No, yo la verdad, sí o sí necesito que vengáis de nuevo. Sí o sí te voy a entrevistar otra vez. Ya. Tal vez en unos capítulos más adelante, pero Sí, obvio. sí o sí necesito entrevistarte de nuevo. En el estadio, pues tenemos que hacer la Ya, entrevista en po. el estadio. Bacán. Sí. Hubiera sido buena ya, Sí, pero bueno. su partido. No. Entonces, eso, gente, espero que les haya servido demasiado este podcast. Yo me voy muy contento, con la cabeza así llena de información. Métanse al rugby, les va a servir mucho. Esa es la gran conclusión de esto. Así que eso, chao, chao.